pareciera que la ministra Piña dobló las manitas. ¿O qué pasó ahí, Josefa? Buenas noches. ¿Cómo ves este bello acercamiento que hubo este día ahí en el Senado? Muy interesante, ¿no? Buenas noches, buena tarde a todos los que están por acá. Me da mucho gusto saludarles y compartir con ustedes un ratito aquí. ¿Qué, Muy ¿Cómo ves todo este cuadro tan bonito, ¿no? Que se ve ahora, pero que sabemos que es bien complejo. Sí, pero fíjate, yo creo que estamos en la época de la paradoja, que se convierte en la parajoda, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, ¿dónde está la paradoja? Paradoja significa contradicción, significa absurdo, ¿de acuerdo? Y en el momento que los ministros, no es la Suprema Corte, hay que distinguir, y tampoco se están manifestando todos los jueces, magistrados ni empleados, o sea, es una parte, y que obviamente pues hay toda una estrategia ahí, pero son la estrategia que, por ejemplo, está siguiendo la Suprema Corte, es una estrategia, me sorprende que lo que están haciendo porque es, pues justo ese absurdo que van haciendo como por impulso, ¿no? Si hubiera estrategia, habría todo un camino, pero no hay una estrategia, es una manera de reaccionar a las cosas que van ocurriendo. Entonces, eso también nos habla de cómo un líder o un director o un presidente o un dueño de una organización dirige a su organización, dirige a su empresa, ¿sí? Y eso es aquí muy evidente. Número uno, no los tiene unidos. Número dos, mucha gente ya se dio cuenta que les están mintiendo. O sea, si son jueces, ministros y demás, pues leyeron la propuesta de reforma, la iniciativa, y ahí se dieron cuenta que estaban salvaguardados sus derechos. Entonces, digo, a cualquiera de nosotros que la lea se da cuenta que están contemplados y que se están respetando. Eso es un asunto, como ya varios han mencionado, es un asunto político. Y es un asunto que pretende ser de impacto psicológico, sin embargo, no lo están logrando porque no son estrategas, son personas no reaccionarias, son personas que reaccionan con una baja inteligencia emocional y hasta con baja inteligencia, te diría yo, porque desde la oposición la inteligencia se nota muy disminuida. ¿Sí? Yo creo que es Sí, no, lamentable. parece que no hay oposición, ¿no? Sí, y es lamentable porque los perfiles son muy deficientes. Por ejemplo, yo que me dedico a la parte de headhunting, que hago reclutamiento, justo estoy preparando un reporte para una empresa con un perfil de un director corporativo que va a ser puede ser mantenido en el cargo, puede ser promovido o puede ser desvinculado. No está la desvinculación en el camino porque tiene buenos resultados, pero entonces están buscando, ¿está listo para ocupar el siguiente nivel o no? A eso me dedico desde hace más de 20 años. Entonces, gracias Jesús, saludos igual. Entonces, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que observar cuando nos damos cuenta de las personas que ocupan ciertos cargos políticos, organizacionales, sociales, incluso nosotros como padres de familia, a veces nuestra inteligencia está muy por debajo de la inteligencia de nuestros hijos adolescentes. Nos rebasan. Muchas veces, ahora que estoy atendiendo adolescentes, hijos de empresarios, de verdad, los rebasan. Ya no saben qué hacer con ellos, ¿no? Pero volviendo al tema de aquí de la Suprema Corte, por un lado es una historia, no es un momento, es una historia donde se está concentrando mucho en la parte de Morena o de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, se están concentrando ahí porque son los medios quienes están de alguna manera actuando como oposición. Pero traen dos cosas ahí. Una, traen mentiras a medias o verdades a medias, traen mentiras y traen desesperación porque se dan cuenta que no hay una oposición como tal. Entonces ellos buscan suplir este espacio que la oposición ha dejado. Se dan cuenta que los perfiles no dan, o sea, no da el de Marco Cortés, no da el de Xochitl Gálvez, no dio, o sea, cada personaje que van identificando como si fueran líderes, número uno, ni son líderes y tampoco son inteligentes. Entonces, eso es muy No sé. dramático, sí, muy dramático para ellos. Entonces, tenemos esto. Y todo el desenlace, toda la historia que ha ocurrido nos llevó a este momento. Muchas personas dicen, no, es que Moreno, no es que Morena llega porque los otros no llegan, porque los otros no tienen con qué llegar, ¿de acuerdo?
Entonces, ver nada más de un ángulo, no, y luego, si López Obrador tuvo buenos resultados, cambió muchos sentidos, no cambió uno, cambió varios. Miren, un sentido que cambió López Obrador es el sentido de pertenencia. La pertenencia dentro de cualquier organización es yo quiero estar, yo deseo estar ahí. Nosotros hicimos una investigación hace muchos años de por qué la gente quería entrar a trabajar a Liverpool. Algunas decían que hasta el logo les gustaba. O sea, ese logo, ese me identifica. Siempre necesitamos un símbolo, un ícono que nos describa, que nos identifique, que nos haga sentir bien. Eso es el sentido de pertenencia. Pero López Obrador hizo algo muy interesante que desarrolló un proceso pedagógico, político y de reflexión hacia toda la población, porque dio clases, su pedagogía fue bastante buena. Entonces, ¿qué generó? Recuperó un sentido de propiedad. Es decir, yo pertenezco a México, pero México me pertenece. Y eso no, ni lo han mencionado en los otros, en ningún lado lo he oído. Así que te llevas la primicia, Tania, porque eso Sí, nadie está hablando del sentido de propiedad y mientras no lo entiendan, van a seguir perdidos. ¿Por qué? Porque hoy la ciudadanía, mucha gente, incluyendo varios que estaban con el PRI o con el PAN, hoy se sienten dueños de una parte de México. Tan es así que hasta la oposición fue impactada, que sienten que tienen un pedazo de México. Antes nadie sentía eso. Para poner como un primer punto y que hagas un comentario. sí, justo en esta también, como toda esta ideología que tenía el expresidente López Obrador, ¿no? Que era muy, muy marcado, ¿no? Por ejemplo, él decía, yo no necesito seguridad porque la gente me cuida, ¿no? O sea, él sabía perfectamente que la gente lo veía como alguien muy cercano a ellos, ¿no? Alguien a quien no lastimarías, alguien a quien no dañarías, y creo que eso también para él fue bastante importante y como bien dices, pues marcó este sentido de pertenencia y mutua, ¿no? Tanto de las personas, de la población como de él, ¿no? Y esto creo que sí fue algo muy, muy relevante que antes no ocurría. Pero otra cosa, eso es en el sentido de propiedad. Cuando nosotros somos niños, lo primero que buscamos es que me pertenece, que es mío el juguete, es mi mamá, es mi papá, ¿sí? Es mi casa. Incluso los adolescentes dicen mi coche, cuando están hablando del coche del papá. Entonces, eso es un efecto psicológico muy relevante que generó López Obrador. El sentido de pertenencia también lo vemos ubicado o lo podemos ubicar en personas de otros países, youtubers que se han valido de estar presentando los videos, las mañaneras y todo eso que se difundió a nivel global, la mañanera de López Obrador, pero fueron muchos jóvenes que difundieron esto. Yo vi a muchísimos, unos súper tatuados, otros, pero así impactados viendo, ¿no? No en balde fue el streamer que por de otras razones y que esos muchachos al no darle el reconocimiento perdieron esa organización casi se desbarata. Entonces, ¿qué dicen nosotros? Ojalá mi presidente fuera así, ojalá mi país pasara esto, ojalá en mi país tal. Ahí vemos el sentido de pertenencia, ¿de acuerdo? Esos dos sentidos que le damos sentido de vida, como Víctor Frank nos habla en logoterapia, logopedia, ¿por qué Víctor Frank aguanta durante el tiempo del holocausto lo que le mantenía vivo? Ese sentido de propósito, ese sentido de salir y contarle a la gente lo que había pasado ahí. Ese Y fue lo que él mayor. llama el sentido de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, tenemos un sentido de propiedad, un sentido de pertenencia y un sentido de vida, un para qué. ¿Para qué tenemos que luchar? ¿Para qué tenemos que votar? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Cuando te dicen, oye, vamos a ir por acá porque son los que saben y los que están proponiendo algo, la gente dice, sí, claro, votamos por eso. Y votaron por el plan C. Eso es muy claro. Bueno, luego nos vamos en el momento que ya se empieza a instrumentar, y se dan cuenta de que Claudia Sheinbaum, y yo ya lo había dicho cuando analicé hace 9 meses el perfil que tiene Claudia, a eso me dedico yo, les decía, el perfil que tiene Claudia es una mujer con una gran determinación, disciplina, es uso de autoridad. López Obrador hace más uso de su poder personal y Claudia hace más uso de la autoridad y se apega a ella. Por lo tanto, lo que dice la Constitución, ella lo va a respetar.
y ahorita ya está, o sea, se prometió esto y se tiene que cumplir, ¿ok? Entonces, aunque en los medios digan, ¿con qué dinero? ¿Con qué esto? Por ejemplo, cuando dio sus 100 puntos, escuché con Leo Zuckerman, pero es que no nos dice cómo y con qué. Es un meeting, hombre, pues eso no lo va a hacer ahí. O sea, piden cosas absurdas, esa es la paradoja, ¿no? Piden cosas absurdas. El cómo es toda una explicación. Hoy que estuvo Omar García Harfuch, estaba explicando el modelo que van a llevar a cabo de seguridad. Incluso cambió, están haciendo algo diferente de cómo era el modelo, pero eso lo dejamos para otro momento hablar de eso, ¿no? Y no están hablando de eso, porque no pueden escuchar, tienen sus oídos cerrados y no pueden escuchar. Mientras no escuchen, no van a tener capacidad de respuesta. Entonces, bueno, la reforma ya no es reforma. Pasó de un momento de ser iniciativa, pasó a ser reforma en el momento que se aprueba y pasa a ser constitución en el momento que se publica. Para ponerlo en términos sencillos. Y yo he estado platicando con algunos abogados y todo eso, y además, yo estoy atendiendo, yo a nivel psicológico estoy atendiendo unos jueces, cómo enfrentar esto que están viviendo, ¿no? Un duelo total. Estoy atendiendo y es súper interesante porque algunos piensan como que les quitaron todo, les quitaron la vida y no, y se dan, o sea, sí hay posibilidades, ¿no? Como al principio, cuando llegó López Obrador, también atendí abogados. Atendí como 5 abogados que estaban muy vinculados con el INE o con esto porque les recomiendan que vengan conmigo a coaching, a terapia o a consultoría. Entonces, bueno, ya es constitución. Ya lo dijo el doctor Andrade, ya lo dijo N ministros lo han dicho, esto ya no lo mueve nada. ¿De acuerdo? Bien. El tema es, ¿qué pasa ahora que fue la ministra? La ministra fue al momento de que Claudia tomara la investidura como presidenta. ¿Okay? Llega y la saluda, hasta saludo de beso, hay saludos de beso. ¿Sí? Hay un saludo donde así, hola, ¿cómo estás? Y hay otro saludo donde le da el beso y la abraza. Ve el saludo que le dio a la ministra, Norma Piña, y el saludo que le dio a Ifigenia Martínez. Nada que ver. O el saludo que le dio al presidente, al expresidente. Nada que ver. Entonces, ese es un saludo protocolario. Es un saludo que sí o sí tiene que pasar. López Obrador, como es más emocional, ese ni la saludó, ¿no? Entonces, ahí vemos la elegancia, la disciplina, el apego a las normas de Claudia. Es un acto protocolario, la saluda, pero eso no la exime de decir, ¡pac! La selección de ministros, jueces y magistrados va. Y lo dijo con mucha enjundia, ¿ok? Sí, ni siquiera se lo mandó a decir, se lo dijo ahí directamente cuando ella estaba ahí sentada y también vimos cómo medio se le torció la cabeza, pero pues de que estuvo ahí directamente. Ahora, ¿quién es la persona que más admira y respeta a Claudia? Probablemente sea el expresidente López Obrador, ¿no? Pero él ya no está ahorita en escena, ¿ok? Pero el que la respeta, que la defiende es Gerardo Fernández Noroña. Ah, sí. ¿Eh? Aparte de institucional, está convencido, él está seguro. Y fue Norma Piña, otro acto protocolario, y claro, él le da las palabras como acto protocolario, pero ya empezaron a hacer. Pero hay otra parte, sí, ya. Donde Norma Piña se presenta es como para darle carnita a los medios, dar la nota, de tal manera, mira la ministra, qué nobleza, qué flexible, ella dio el primer paso para estar ahí, Sale Fernández Noroña y lo agarran ¿cómo le llaman? Cuando les preguntan en la calle. En el chacaleo. En el chacaleo, le preguntan, o sea, la selección de jueces y ministros va, pero él ya había dicho antes, bueno, si quieren entregar la información va, si no, pues de todas maneras ya la tenemos. Obvio. Sí, porque además les pusieron el ultimátum, ¿no? O sea, vamos a esperar a que lo entreguen, pero si no, de todas maneras lo podemos hacer, ¿no? Ahora, ¿por qué se necesita que tengan conversaciones? ¿O para qué? No, porque ¿para qué se necesitan? El por qué no, el pleito sigue, la diferencia sigue, pero ¿para qué necesitan? Porque todavía van a estar de aquí hasta septiembre.
de acuerdo a la Constitución, ya no de acuerdo a la reforma, de acuerdo a la Constitución, ellos deben permanecer hasta diciembre. Ellos deben hacer la transición, ellos deben entregar. ¿Cómo queremos que entreguen? ¿Peleándose o que entreguen de manera más suave, más, pues digo, menos confrontadora, menos conflicto? Entonces, ¿a quién le conviene que Norma Piña vaya? Norma Piña no va, a ella no le importa cómo va a ser la transición, a ella le importa lo que se va a decir en los medios, y no a ella. Ella sabe con mucho dinero, ¿de acuerdo? Y le van a pagar dinero por eso que está haciendo. Eso, digo, creo que la mayoría lo sabemos. No es casual que, digo, Xochitl, pues, ¿de qué vive? Que no me diga que ahorita tiene grandes proyectos en sus empresas. No, les dan dinero, ¿ok? Norma Piña va a pasar lo mismo, y seguramente a los magistrados. Ojalá que les cumplan la palabra, ¿no? Porque el desempeño ha sido muy malo para lo que esperaban los que le pagan. Digo, si yo le tuviera que pagar, yo diría, no, hombre, contigo ni a la esquina. Pero aquí, ¿qué sucede con ella? Es que ¿qué le conviene? Salir, sí, con dinero, porque ya no hay vuelta atrás, pero que haga una buena entrega, porque también la identidad pública cuenta y tiene familia. Creo que ella le está pensando más que Xochitl, le gira más que a la Xochitl, ¿no? Porque ahorita con Xochitl, cada vez que aparece uno de sus hijos, se los maltratan en la calle, ¿no? Y los de Norma Piña ni siquiera son públicos, entonces, de alguna manera está cuidando o va a cuidar esa salida. Sí, yo pienso que esto es lo que a ella le interesa. Ya no hay vuelta atrás, entonces mejor me acerco, doy este primer paso, pero no fue sola. La Sí, persona que claro. la acompañaba está cuidando qué dice que hace. No, y además, creo que ya ante el inminente escenario, lo que va a buscar es generar un poco de empatía entre quienes vean estas imágenes tan tiernas ahí, ¿no? Porque la vimos en una actitud completamente diferente, algo que no es concordante a lo que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, y sin duda alguna, pues algo de llamar la atención, ¿no? Pero fíjate cómo no son inteligentes, porque la Chávez le hace una entrevista y la Chávez le suelta las preguntas, y si tú ves cómo contesta Claudia Sheinbaum, cómo contesta Fernández Noroña, cómo contesta Monreal o Adán Augusto, cualquiera de ellos, te das cuenta de que le piensan para decir las cosas. Pero Norma Piña no, o sea, dice, no, es que yo ni siquiera, pues, ni supe cómo llegué ahí, ni sé, no, sí, Peña le hizo la evaluación, bueno, si Peña la evaluó, nada más por hacer unas preguntas personales o qué pensaba, si así los evaluaban, da más insumos para decir, claro que se tiene que hacer la selección de jueces y ministros y no seguir con estos, ¿no? ¿Dónde está la carrera judicial? O como Claro. decía Fernández Doroña, pues en qué escuela estudiaron leyes, ¿no? Porque están dejando en mal a la escuela. Entonces, eso es lo que yo veo. Creo que es un buen paso para que la transición se pueda hacer de manera más saludable, sin tanto conflicto, sin tanta confrontación, y pues van a tener ya que ir parando, porque también va a ser como una traición para los que se han estado manifestando, que Norma Piña haya ido y se está riendo mientras los otros ahí andan en la calle peleándose y diciendo que la reforma no va y que la reforma no va. La reforma ya fue. Que la selección no va, ya va. Pues sí, Norma Piña ya fue, ¿no? Entonces estuvo en el Senado. Entonces, y eso vamos. es lo que creo que vale la pena darnos cuenta. Y la otra es, como les decía yo la vez pasada, es no se enganchen contestando groserías en redes sociales porque nada más alteran su cerebro, alteran su mente y sus emociones. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Mejor conviértanlo en sonrisas, pasen más tiempo con su familia, que eso es más padre, ¿no? Sí, pues vamos a ver cómo maneja después esta imagen la ministra presidenta de la Suprema Corte. Pero bueno, pues ahí vamos a estar haciendo otros apuntes sobre este interesante tema. Muchísimas gracias, Josefa, por acompañarnos esta noche. Un análisis siempre muy, muy interesante el que nos traes. No se enganchen, no se enganchen. Nos vemos la próxima. Cuídense. Un Muchas abrazo. gracias. No anden Bye. peleando. Muchas gracias.